Muy buenos días. Que el Señor nos siga bendiciendo en gran manera, porque creo que si estamos de pie, nos hemos podido levantar, ya tenemos una gran bendición, ¿no? Estamos agradecidos a Dios por darnos esta oportunidad preciosa. Un domingo más, ¿no? Para nosotros, y todavía desde aquí, desde Ciudad del Este, Paraguay, estamos en una cuarentena que lamentablemente hemos bajado de fase y no avanzado, ¿no? Pero como el apóstol Pablo dice, agradecemos de que la palabra de Dios no está presa, la palabra de Dios no está en cuarentena, y espero que muchos cristianos tampoco estén en una cuarentena espiritual, ¿no es cierto? Porque parece que algunos se toman en serio. Estamos en cuarentena, no solamente no nos vamos a la iglesia, no oramos, no leemos, no, eso no te suceda, por favor, ¿no? Así que agradecemos a Dios. Un hermoso día tenemos aquí en Ciudad del Este, soleado, precioso, pero lo más lindo es que nos levantamos y esa presencia de Dios, esa presencia de su Espíritu Santo sobre nosotros y con nosotros, que nos fortalece, que nos anima, que nos da gozo, que nos da alegría, ¿no? Damos gracias a Dios, y que en esta mañana Dios esté bendiciendo cada vida de los que nos están viendo, los que nos están acompañando, y que pasemos un lindo momento juntos, aunque nosotros estemos aquí, ustedes en su casa o en su trabajo, no sé dónde, pero estén donde estén. Que Dios bendiga poderosamente tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo y todo tu ser, ¿no? Que Dios te prospere en todo. Realmente sea un hermoso momento de estar juntos en un sentir, en un espíritu. Tal vez muchos no nos conocemos, pero estés donde estés, Dios te conoce, Dios conoce tu circunstancia, Dios conoce tu situación, Dios conoce tu vida. Puede ser que algunos digan, la verdad que estoy mal. Dios puede y quiere obrar un milagro en tu vida. Algunos dirán, yo estoy todo bien, gracias a Dios, pero estemos como estemos, todos necesitamos de Dios. Todos somos tan necesitados de Dios como tal vez el aire para poder vivir. Así es, y Dios es mucho más todavía, porque aunque se te termine el aire y te mueras, Dios te puede resucitar. Pero si Dios no está en tu vida, será una muerte eterna. Gracias a Dios. Un abrazo grande a la amada iglesia, Jesucristo Libertador, a cada familia, a cada hermano. Les amo, les bendigo, y en el nombre de Jesús, que el poder del Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes en este momento. Espero que estén apartando estos minutos para compartir juntos en la presencia del Señor. Separemos este tiempo, dejemos de lado todo lo que sea, porque todo lo del mundo es pasajero, temporal, y no nos perdamos las cosas eternas por darle prioridad o más lugar a lo terrenal. Y a los otros que nos acompañan también, Dios bendiga tu vida. Dios va a bendecir si has dispuesto tu corazón. Tal vez dijiste, es un domingo, puedo quedarme a dormir más, pero me voy a levantar, voy a preparar mi mate y voy a compartir la palabra, la transmisión. Entonces sé que Dios va a recompensar todo lo que hagamos para con Dios. Será para toda la eternidad, y nada ni nadie te lo podrá quitar. Un abrazo para mis hermanos de Buenos Aires que nos suelen acompañar. No menciono nombres porque por ahí se me pasa algunos. A veces nos acompañan de Rosario, a veces nos acompañan de Formosa, mis padres, mis parientes en ese lugar, muchos hermanos también. Algunas veces tenemos a alguien de España que nos está acompañando. Bueno, estén donde estén, la bendición de Dios se derrame en abundancia sobre tu vida en este día. Oremos juntos para poner nuestras vidas en las manos de nuestro Dios. Dispón tu corazón, dispón tu oído, dispón todo tu ser. Tal vez estás cansado, dolorido, estás enfermo, tal vez estás agobiado, angustiado, afligido, estés como estés. Séle sincero a Dios. Dios, así estoy, pero dispongo mi vida para escuchar tu palabra, dispongo mi vida para compartir, y Dios va a bendecir, te va a renovar, te va a fortalecer, te va a levantar, te va a sanar en el nombre de Jesús. Hay un milagro para tu vida en esta mañana, hay un milagro para ti, en el área que sea, en lo que necesites. No hay nada imposible, no hay nada difícil para Dios. Oremos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque poder comenzar un nuevo día. Gracias por poder estar de pie hoy una vez más. De tu misericordia, Señor, vivimos cada día. Tu fidelidad, tu amor, tu gracia
Y hoy es un día especial, Dios, no porque tal vez sea domingo, sino tenemos la oportunidad, por lo menos aunque no estemos juntos en tu iglesia, en tu casa, estamos, Señor, en un sentir en el Espíritu, para compartir tu palabra, para recibir lo que tú quieres hablarnos e enseñarnos. Con toda humildad nos acercamos a ti, reconociendo nuestra necesidad. Reconociendo, Señor, que solamente en ti podemos encontrar salida a todas las circunstancias. Padre, derrama tu bendición y el poder de tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que en este momento nos están acompañando o en otro momento escucharán. Señor, disponemos nuestras vidas. Queremos dejar de lado, tal vez hay preocupaciones, hay quebrantos, Señor, hay necesidades, pero nuestra mayor necesidad es de ti. Porque si tú nos faltas, entonces nos falta todo. Pero si te tenemos a ti, también tenemos todo. Dios, bendecimos cada familia en esta mañana, bendecimos cada hogar, bendecimos en el nombre de Jesús, y que tu palabra poderosa, viva, llene nuestros corazones en esta hora. Espíritu Santo, toma tú el control. Que todo pensamiento sea llevado cautivo, que todo razonamiento, que todo lo que se opone y se levanta, que todo lo que razona, todo lo que resiste a tu presencia, a tu Espíritu, sean atados en esta hora, en el nombre de Jesús, y tu Espíritu Santo, Dios, esté llegando a cada uno. Tus ángeles trabajando, ministrando con aquellos que necesitan escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias, gracias, mi Dios. Amén. Amén y amén. Hoy ya estamos comenzando un nuevo mes, ¿no? Y estaba pensando, nosotros aquí en Paraguay hay una tradición que todos los 1 de agosto suelen hacer la mayoría de las personas. Espero que ya los cristianos no, ¿verdad? Pero se suele preparar, hacer un preparado con ciertas cositas y que toman, ¿no? Dice, para purificar la sangre. Y he visto que muchos decían, bueno, ahora sí el COVID va a terminar. Pero bueno, sé que son tradiciones, pero solamente en el nombre de Jesús podrá terminar y va a terminar esto. Creemos que Paraguay prontamente será levantado, estamos orando, creyendo que Paraguay va a salir de esto rápido. En el nombre de Jesús, que gracias por lo que las autoridades están haciendo, el Ministerio de Salud por lo que está haciendo, pero en el nombre de Jesús hay un nombre sobre todo nombre, y en él saldremos victoriosos. Así que si alguien que nos escuche, tal vez tiene un familiar que está contagiado, vamos a decir, o está con el virus, oramos por tu vida, que sea sanado, que sea libertado en el nombre de Jesús. O cualquier otra enfermedad, en el nombre de Jesús hay sanidad, ¿no? Bueno, hemos estado compartiendo no solamente varios domingos, sino varios cultos ya sobre un tema que hemos comenzado en Juan capítulo 15, hablando acerca de los frutos, donde Jesús nos hablaba y nos enseñaba, ¿no? Decimos como creyente, no queremos ser, no nos quisiéramos conformar. Espero que tú no seas un cristiano que se conforma con ir a los cultos, cantar, escuchar prédica y hacer como costumbre, como tradición, lo que cualquier evangélico hace o cualquier cristiano hace. Dios te dio la vida, Dios te ha llamado, Dios te ha rescatado para que seas un instrumento en las manos de Dios y para que fructifiques, para que se vean los frutos de tu verdadera vida cristiana. Que la gente cuando te mire pueda ver que no eres solamente alguien que toma la Biblia los domingos y va a la iglesia, sino que tu forma de hablar, tu forma de vivir, tu forma de vestir, tu forma de compartir, tu forma de tratar, de hablar con los demás, refleja que eres un verdadero cristiano. Se ve los frutos del Espíritu Santo, los frutos de la nueva creación en tu vida. Se ve los frutos de nuestro Señor Jesucristo en ti. Espero que eso sea, ¿no? Así que simplemente para tomar como base nuevamente, vamos a leer lo que dice Juan 15, donde Jesús da esta enseñanza tan preciosa, donde Él mismo dice, yo soy la vid, y le decía los otros días, nadie es la vid, nadie será tampoco nunca, solamente Jesús, y solamente Él
será. Nosotros somos los pámpanos, somos las ramas, los que pegados a Él, unidos a Él, recibimos de su vida. Y esa vida no la recibimos solamente para estar allí. El propósito principal es que llevemos frutos, que realmente se vea en nuestras vidas. Y Jesús nos deja una enseñanza muy sencilla, por así decirlo, ¿no? Para el que quiera obedecer, siempre la palabra de Dios será sencilla. Nosotros a veces la complicamos. Y hay gente que le gusta complicar. Cuando alguien dice, qué difícil que es seguir a Cristo, qué difícil es seguir el camino de Dios. No, no es difícil. Es muy fácil. ¿Cuándo nos tomamos del Señor? ¿Cuándo nos aferramos a Él? ¿Cuándo tomamos de su mano y caminamos con Él? Difícil es cuando queremos caminar solo, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, cuando queremos hacer bajo nuestra autosuficiencia, confiando en nuestra capacidad, en nuestra inteligencia, en nuestra sabiduría. Entonces ahí se torna difícil. Pero con el Señor es muy fácil, ¿no? Y Jesús aquí nos deja algo sencillo. Dice, permaneced. Permaneced en mí. O sea, no se alejen, no se aparten, no se desconecten. Porque nuestra vida fluye, la vida fluye de Él hacia nosotros, para con nosotros. Entonces, nos deja una enseñanza tan sencilla, y hablamos mucho acerca de esto de permanecer. Es estar, es establecerse, es quedarse, ¿no? Y ya hablamos también de que muchos cristianos, muchos hijos de Dios, no pueden fructificar, no pueden progresar en diferentes áreas de su vida simplemente por no tomar una decisión de estabilizarse, de afirmarse, de permanecer en un lugar. Y yo creo que de repente muchos pastores me van a entender de que muchos cristianos no crecen en su vida espiritual porque nunca permanecen, nunca se establecen, deambulan de aquí para allá. Entonces, la importancia de estar firmes, constantes, ¿no? Sobre todo si estás en un lugar donde se predica el evangelio completo y la verdad. Entonces, esa permanencia, ¿por qué es tan importante? Porque ya Jesús nos decía, ¿no?, que si no permanecemos no vamos a llevar fruto. Y no solamente que no vamos a llevar fruto, sino que nos vamos a terminar secando. Siempre hablamos con los hermanos, siempre hablamos con los hijos de Dios, de que ¿cuál es la estrategia del enemigo? Es comenzar a apartarte, es comenzar a alejarte, no solamente de la comunión con Dios, sino de la comunión con tus hermanos. Entonces, tarde o temprano te vas a terminar secando. Nadie puede sobrevivir solo, espiritualmente hablando. Nadie puede durar mucho tiempo solo. Somos un cuerpo, somos una familia. Entonces, después Jesús decía en el verso 6, Juan 15:6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Habla de algo tan sencillo, de esa verdad que cada uno necesitamos entender. No solamente permanecer en el Señor, sino que la palabra permanezca en nosotros. Eso es atesorarlo, eso es recibirlo. Sé que si eres un cristiano que ya está mucho tiempo en el camino de Dios, ¿cuántas veces leíste tu Biblia? ¿Cuántas predicaciones ya escuchaste? Y hoy tenemos la facilidad que por internet podemos abrir y tener miles, millones de predicaciones, de prédicas de diferentes predicadores. Así que creo que eso no te va a faltar. Pero ¿cuántas de esas palabras verdaderamente están atesoradas en nuestras vidas? ¿Cuántas de esas palabras permanecen? Cuando el sabio Salomón escribe en Proverbios y dice que instruyamos al niño porque aun cuando es viejo no se va a apartar, ¿no? Entonces, para bien o para mal, todos sabemos que todos nosotros atesoramos cosas en nuestros corazones que muchas veces decimos, esto que desde chico tengo en mi corazón, de repente te ha trastornado toda la vida, te ha perjudicado, te ha dañado porque es malo. Pero las cosas buenas probablemente
La vas a tener toda tu vida también en tu corazón y espero que siempre te ayude y siempre te va a ayudar. Entonces, la palabra de Dios que verdaderamente va a ser útil a nuestra vida es aquella que la recibimos y la atesoramos. O si no, toda la vida seremos cristianos de iglesia, pero no avanzamos, no avanzamos. Por eso es que hoy tenemos a muchísimos hijos de Dios, ya que ya tienen años y años de caminar con Dios, pero todavía son niños espirituales, todavía usan pañales, todavía hay que agarrarle de la mano, hay que estirarle, hay que empujarle, hay que darle de comer. Y Dios quiere que crezcamos, que seamos fructíferos. Y solamente damos frutos cuando comenzamos a madurar, si no, es imposible. Y ya habíamos hablado de muchas cosas acerca de esto. Y el mismo Juan nos lleva, y quisiera que me acompañen un momento en las epístolas que él escribió, primera, segunda y tercera de Juan, no lo vamos a leer todo, pero él sigue usando esta palabra tan importante, que nos habla de constancia, de permanencia, de estabilidad, de firmeza, ¿no? Y todos creo que hemos tenido esta experiencia. Cuando comenzamos a apartarnos, cuando comenzamos a dejar de lado las cosas de Dios, la comunión con Dios, comenzamos a enfriarnos, comenzamos a perder el gusto a las cosas de Dios y llegar al punto de que hoy tenemos a muchísimos cristianos totalmente apartados de las cosas de Dios. Muchas veces decimos tan triste hoy cuando te pones a hablar con alguien y te termina diciendo, sí, yo era creyente, o yo iba, o yo hacía, o yo esto. ¿Y qué pasó? Entonces es tiempo tal vez de volver, es tiempo de conectarte nuevamente a la vida. Recibe vida antes que te termines muriendo completamente. Acércate, conéctate, busca nuevamente a Dios. Conéctate con la fuente de vida antes de que sea tarde. Antes que sea tarde. Entonces, en la primera epístola del apóstol Juan, vamos a mirar nada más algunas cosas que el apóstol nos sigue diciendo y por qué es importante esto. Congregarnos, leer la palabra, estudiar, meditar, orar, ayunar, todo lo que todo cristiano debe hacer, tenemos que hacerlo. Es importantísimo para nuestras vidas. Pero si queremos crecer y si queremos fructificar, aquí el apóstol Juan nos va a dar ciertas cosas, ciertos puntos tan importantes y espero que sean útiles para nuestras vidas. Primera de Juan, el capítulo 1. Vamos a leer el verso 5 para entender mejor, porque él es muy claro. Con Juan no hay gris, o es blanco o es negro, no hay tal vez, quizás, a lo mejor, es sí o no. Y hoy vivimos un cristianismo donde parece que nos volvimos demasiado blandos, nos volvimos de repente, muy cómodos, muy livianos, y creo que se cumple lo que dice Apocalipsis, ¿no? Tibios. Pero con Dios siempre ha sido y va a seguir siendo, o sí o no. Entonces Juan nos habla bastante fuerte, que para muchos cristianos así, bueno, pero es Juan, y entonces dice, no es el apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo es para la iglesia. Entonces yo siempre digo, si vamos a descartar apóstoles, o vamos a descartar profetas, o vamos a descartar libros, entonces estamos sacando la palabra. Toda la palabra de Dios es útil, toda, ¿no? Dice 1 de Juan capítulo 1, el verso 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos, y esto Juan lo repite y lo repite porque creo que es lo que más nos pasa a tantos cristianos, ¿no? Decimos una cosa, pero vivimos otra cosa, hacemos otra cosa. Y escuchamos hoy a tantos charlatanes que dicen y que hablan, pero viven otra cosa, hacen otra cosa. Y que no nos suceda eso. No estoy hablando de un punto donde digo yo soy perfecto o yo no hago. Todos lidiamos con eso. Todos batallamos con eso, pero lo importante es que vayamos venciendo,
que vayamos avanzando, que vayamos creciendo. Porque si te consideran un cristiano o una persona que dice, no, él dice, pero no hace, eso va a terminar dañando. Y Juan dice en el verso 6, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, Juan es directo, mentimos, ¿no? Mentimos. Y no practicamos la verdad. Muchos conocen la verdad, pero no practican la verdad. Y ahí es donde muchos son engañados a sí mismos o se engañan a sí mismos. Dicen conocer la verdad, pero practican otra cosa. Entonces, saber la verdad, conocer la verdad y hablar la verdad, pero vivir la mentira, no tiene sentido. Y nunca va a ser útil a nuestras vidas. Entonces, Juan, si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros o no permanece en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros o no permanece en nosotros. Es muy claro. No hace falta ni que yo te explique tanto. Creo que cada uno de ustedes entienden, saben, conocen. Pero como dice Juan, no es en lo que sabemos o en lo que decimos, sino en lo que practicamos. Muchos conocen la verdad, pero practican la mentira. Muchos saben la verdad, pero no la obedecen. Entonces Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, probablemente ninguno de nosotros vamos a decir, yo no tengo pecado. No creo que alguien se atreva a decir eso. Y si se atreva a decir, es un gran mentiroso. Todos todavía fallamos a Dios. Todos todavía cometemos pecado. Eso es una realidad de todos los días. Con nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros pensamientos, nuestras palabras, con un montón de cosas. Pero siempre tenemos la oportunidad de ir a Dios en arrepentimiento y decirle, perdóname y límpiame. ¿Por qué? Porque queremos ir teniendo victoria. Pero muchos cristianos, creo que en su actitud sí dicen que no tienen pecado. Porque a lo mejor ni siquiera necesitan pedir perdón a Dios por cosas antes de ir a dormir. Así que si decimos, nos engañamos y la verdad no está, no permanece. Y lo que bendice, lo que, vamos a decir, es útil, es lo que permanece, lo que está constantemente. Ninguna cosa que no permanece, que no está permanentemente, no sirve. Y después dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos no solamente que nos engañamos a nosotros mismos, sino que le hacemos a Dios mentiroso. Y su palabra no está. Porque si la palabra está verdaderamente en nosotros, dice Salmos que esa misma palabra nos guarda. Esa misma palabra nos limpia, nos protege. Es escudo a nuestro alrededor. Si la palabra permanece verdaderamente en nuestras vidas, podríamos decir es como un repelente del pecado. Si verdaderamente atesoramos y guardamos la palabra,
esa misma palabra nos dará el poder y la fuerza para no pecar contra Dios. Entonces, si la palabra permanece, no estoy diciendo de cuántos versículos sepas de memoria, ni cuántos estudios tengas, ni en cuántas, qué sé yo, universidades te fuiste, o cuántos congresos participaste, cuántos años de predicar tienes. No te sirve. Si la palabra, la que permanece, esa es la que fue arraigada en nuestros corazones. Porque si no se arraiga, no va a poder crecer y mucho menos va a poder llevar fruto. Entonces, Juan es muy claro. Si permanecemos en la verdad, entonces vamos a reconocer. Y si la palabra permanece en nuestras vidas, será una protección contra el pecado. Pero hoy tenemos a un montón de gente que se pasa justificando. Y bueno, ¿quién no erra? ¿Quién no se equivoca? Y bueno, todavía estamos en la carne. Y bueno, ¿y vos quién sos para juzgarme? El que me juzga es el Señor. Son sabios para excusarse, para esconderse. Cuando deberíamos tener una sinceridad delante de Dios y decir, Dios, reconozco, tengo un montón de falencias, tengo un montón de cosas, pero una cosa hago, quiero cambiar, quiero ser transformado, quiero ser limpiado, quiero que permanezca tu verdad, tu palabra en mi vida y sea un escudo a mi alrededor. Pasando un poquito más adelante, en el capítulo 2. Es casi la misma cosa porque Juan nos habla mucho acerca de esto. Y dice el capítulo 2, vamos a leer desde el verso 4. El que dice, yo le conozco. Y probablemente tú y yo dijimos un montón de veces, yo conozco al Señor. Ya años que voy a la iglesia. Ya años que predico. Años haciendo esto, años sirviendo. Pero ¿le conocemos? Una cosa es saber de Él, hablar de Él, y otra cosa es conocerle. Y Juan dice, el que dice, yo le conozco. ¿Cómo vamos a saber si le conoces a Dios y no guardas sus mandamientos? No hace falta mucha teología, ¿no? El tal es mentiroso. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso. Y la verdad no está en él o no permanece en él. Como decimos, no hay media verdad o media mentira. O es verdad o es mentira. O vivimos con Dios o no vivimos con Él. Caminamos con Él o no caminamos. O sea que no hay un término medio con Dios. Dios dice en Levítico que Él es un Dios santo y celoso. Y que nos cela. Nos ama tanto que no quiere que compartamos con nadie. No quiere que vivamos a media con el mundo y a media con Él. El que dice yo le conozco. Y muchas veces mucha gente quedan asombrados. ¿Cómo conoce? Y yo siempre digo, si conociera verdaderamente, no haría lo que está haciendo o no viviría como está viviendo. El tal es mentiroso y la verdad no está. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él, que permanecemos en Él. Entonces, es para que cada uno analicemos nuestras vidas. Es para que cada uno pensemos por nosotros mismos. ¿Estamos en el camino de Dios? Tal vez estamos en el camino de Dios. Pero Juan dice, estamos en Él. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Porque estamos obedeciendo, porque estamos caminando en obediencia a su palabra. El verso 6, el que dice que permanece en Él, debe
andar como Él anduvo. Y esto nos pega más fuerte todavía. Esto no nos deja chance a nada. No nos deja espacio a nada. No es un poquitito. Es tan claro la palabra que el que dice que permanece, y como decía el capítulo 15, permaneced en mí. Entonces, el que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, yo hoy tengo que mirar mi vida y estoy andando como Jesús anduvo. Estoy viviendo como Él vivió. Y ahí nos pega fuerte a todo. Porque podemos permanecer en la iglesia, en el ministerio. Podemos permanecer, ser constante en esas cosas. Pero, ¿cómo estoy andando? Entonces Juan dice, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Jesús? Contando chiste verde a sus discípulos. Entonces, hay muchos cristianos. Bueno, ¿qué es lo que es? Es un chistecito nomás. ¿Y Jesús andaría contando eso a sus discípulos? ¿Haría una broma con doble sentido a la multitud? Y son cosas sencillas nada más para que pensemos cada uno, ¿no? ¿Tendría entre sus amistades de Facebook a ciertas clases de personas? Ya que estamos un poco modernizados, ¿no? Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. No, pero yo ando mal porque el pastor le he visto. No, porque yo ando así porque la mayoría de la iglesia son hipócritas. Vos no tenés que andar como andan los demás, ni como anda tu pastor, ni como anda aquello. Si anda bien, bueno, imitarlo de cierta manera, pero la palabra de Dios no te dice que vos tenés que andar bien porque los demás andan bien y vos hoy andas mal porque todo el mundo anda mal. La palabra de Dios es sencilla. Permanece en Él. ¿Y cómo sabemos que estamos permaneciendo? Porque estamos aprendiendo a conducirnos y andar como Jesús anduvo. Y si no sabes cómo Jesús anduvo, lee los 4 evangelios. Y después seguir leyendo todos los demás libros que nos siguen hablando de Él. Sin tacha. ¿Cuánta gente todos los días perseguían a Jesús para ver si de repente se le escapaba una palabra? Si por ahí tenía una pequeña actitud que no coordinaba o no coincidía con lo que él decía, estaban ahí apuntándole permanentemente en el más mínimo resbalón que él tenía, pero nunca pudieron encontrar. Por eso es que tuvieron que pagar a gente para que dé falso testimonio para poder crucificarle. Tuvieron que pagar. Y encima los primeros que vinieron tuvieron que irse porque decían esto no coincide lo que dicen, no es coherente. Pero tuvieron que pagar para que gente dé falso testimonio para poder acusarle. Porque nunca encontraron una palabra, nunca encontraron una sola actitud de Jesús que no coincidiese con lo que Él enseñaba, con lo que Él decía. Y nosotros como hijos de Dios no apuntamos a menos. Muchos hoy se conforman, vuelvo a decir, lamentablemente con una vida mediocre. Entonces ya es demasiado santo, demasiado espiritual no faltar a ningún culto. Pero es mucho más que eso. Si verdaderamente estamos permaneciendo, dice, debe andar como Él anduvo. Y esto exige mucho. Esto pide mucho. Es que tenemos un Padre Santo y perfecto, acordémonos. Y que envió a su Espíritu Santo para que nos ayude. Vos solo y yo solo es imposible. Vamos a andar a la Bartola, vamos a andar por nuestra cabeza, vamos a andar un desastre. Solamente cuando nos agarramos del Espíritu Santo y le permitimos a Él
gobernar nuestra vida, entonces podremos andar como Él anduvo. Entonces yo me pregunto hoy, ¿mi andar refleja lo que estoy diciendo, lo que estoy hablando? ¿Tu andar verdaderamente es un andar como el del Señor? ¿El Señor estaría donde tú estás hoy? ¿O haría? ¿O se iría? Entonces, es para que cada uno de nosotros pensemos. Por eso Jesús dice, ¿quieren llevar fruto? Permanezcan. Queremos honrar, queremos que Dios sea reflejado en nuestras vidas, a través de nuestras vidas. Tenemos que permanecer, no podemos desconectarnos, no podemos apartarnos, no podemos alejarnos. Es algo constante, aferrándonos a Él permanentemente. Orar a Dios, Dios, no permitas, no me dejes, no me sueltes, que si por ahí me agarra la chiripiorca y me quiero ir, me quiero apartar y muchas veces decimos no quiero saber más nada. Dios, aún así no me sueltes. Porque me voy a terminar muriendo, me voy a terminar secando. Y qué triste sería llegar a la presencia de Dios y mirar, nuestra vida no ha producido fruto. Qué triste. Siendo que tuvimos la oportunidad todos, de ser fructíferos en la presencia del Señor. Continuando un poquitito más adelante, en el verso 9 del capítulo 2, Juan dice, el que dice que está en la luz. Otra vez, nunca escuché a ningún cristiano probablemente que diga, sí, yo estoy en tinieblas, la verdad que estoy viviendo en tinieblas. No, estoy así, pero no. El que dice que está en la luz. Y algunos me van a decir, sí, pues yo le tengo a Cristo y Él es la luz, sí. Él es la luz, pero tú y yo caminamos bajo esa luz, andamos bajo esa luz. Esa es otra pregunta. El que dice que está en luz, ¿cómo voy a saber? Y aborrece a su hermano. Bueno, tal vez, sé que no le aguanto mucho. Y bueno, si no lo veo mejor. Pero yo soy luz. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Ni siquiera dice está en media oscuridad o está a media luz. Está en tinieblas. Y vuelvo a decir, nos pega un poco fuerte esto, ¿no? Porque hoy, lamentablemente, miramos dentro de las iglesias, no solamente que no se bendicen, hay hermanos que se maldicen. Y qué triste. ¿Cómo vamos a hablar del amor de Dios? ¿Cómo podemos decir lo que dice el verso 10? El que ama a su hermano permanece en la luz. Y en él no hay tropiezo. Qué triste que es cuando hoy, dentro de las iglesias, hablando mal los unos de los otros, criticándonos, juzgándonos, condenándonos. Siempre he escuchado desde mi niñez que una de las cosas que el mundo, por así decir, admiraba era que cuando veía las iglesias, a los cristianos decían, ¿cómo se aman? Qué unidos que son. Y tristemente hoy creo que se escucha totalmente al revés. Muchos hoy no quieren ir a congregarse, no quieren ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque el mismo que le está invitando a ir a la iglesia está hablando mal de otros, criticando a otros, enojados con otros, maldiciendo a otros, sus propios hermanos en Cristo. Entonces, no me diga, pero yo tengo razón. Jamás la palabra de Dios te va a dar razón. Pero nos gusta cuando Jesús dice, si alguien te da en la mejilla, ponele la otra.
Y cuando Jesús dice, bueno, tenés que aprender a amar a tu enemigo. Y amar no quiere decir que precisamente vas a estar abrazado con tu enemigo, pero sí, no le maldigo. No hablo mal de él o de ella. Tal vez no tenemos esa comunión en Cristo, pero no por eso le voy a aborrecer. Entonces hoy disimulamos y decimos, bueno, yo no te odio, pero que Dios te dé el doble de lo que tú me deseas. Qué lindo que suena, ¿no? Con eso le estamos mandando al infierno. Entonces miremos por la palabra. El que ama a su hermano permanece en la luz. El que no ama a su hermano permanece en tinieblas. Así de sencillo es. Y cuando leemos esto me viene a la mente, ustedes saben que cuando ustedes ponen una plantita y lo meten adentro de su pieza, y si esa planta por mucho tiempo está sin recibir luz del sol, se va a terminar muriendo, ¿verdad? Por eso es que permanentemente tenemos que sacar para que reciba la luz del sol. Y entonces yo creo que así muchos cristianos no reciben la luz y se van a terminar muriendo. ¿Por qué? Porque usted puede leer en su Biblia, yo no estoy leyendo una Biblia diferente, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Y entonces muchos estaremos pensando, yo no le aborrezco a nadie. Sé que tengo algunas cositas y por ahí no le soporto tanto y no, bueno, tenemos nuestras diferencias. Suavizamos, no podemos suavizar. O le amás o le aborreces. Así de sencillo es la palabra. Y si la aborrezco, la Biblia me dice que todavía estoy en tinieblas. Y si aprendo a amarle, entonces estoy en luz. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces aquí nos preguntamos, ¿tu vida refleja luz o permanentemente es de tropiezo a otros? ¿Tu testimonio, tu vida ha hecho tropezar a otros? Tenemos que pensar. Cuando la gente ve, ¿es levantada o es tropezada? ¿Tu vida levanta a otros, anima a otros a levantarse o le termina hundiendo más? Y la verdad que yo pensaba volver a la iglesia, volver al camino de Dios, pero justo le he visto a fulano ahí. Y encima ese es el músico principal en su iglesia. Él es el director de esto. Y él es aquello, y él es lo otro. ¿Tu vida refleja luz o es de tropiezo? Bueno, dejo para que ustedes se respondan a sí mismos. Porque, una vez más, la palabra es tan claro, es tan sencillo. No podemos fingir de ser espirituales y conocedores. No somos conocedores, somos habladores si no estamos haciendo. El que ama a su hermano permanece en luz. Y el que permanece en luz, en él no hay tropiezo. Y eso es sencillo, no hay mucha cosa que averiguar en esto, ¿verdad? Cuando la luz está totalmente apagada y cuando hay una oscuridad total, te vas a tropezar por todo lo que encuentras en tu camino. Pero donde hay luz, si te tropezas ya tenés que ser demasiado torpe. A veces sin querer, ¿verdad? Pero mayormente tropezamos las cosas que no vemos. Porque no creo que si lo viste bien, una cosa es que te vaya a patearlo, ¿no? Entonces, el que ama a su hermano permanece. No es estar. No es aquí como tenemos problemas a veces en Paraguay que la luz viene y se va. Permanentemente. No. O estás en luz o no estás. Continuando un poquitito más adelante, el verso 18 en adelante dice: hijitos, ya es el último tiempo. Gracias a Dios,
Nunca la palabra de Dios nos va a dejar sin avisarnos. Y todos nosotros sabemos, ¿estamos en los últimos tiempos? Estamos. Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, porque por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Salieron de nosotros? No digo que todos son anticristos los que salieron. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y como probablemente, si tú eres cristiano, ya habrás escuchado cientos de veces, cada uno vamos a buscar el lugar donde nos sintamos más cómodos. Ahora, hay algo muy importante que tienes que saber. ¿Donde se siente cómodo tu espíritu o donde se siente cómodo tu carne? Otra vez dijo la respuesta a tu vida. ¿Tú buscas una iglesia donde se sienta cómodo tu espíritu o se sienta cómodo tu carne? Entonces, lamentablemente muchos, si estás en una iglesia donde no se predica la verdad, entonces sí, te animo, sal. Pero si sales de una iglesia donde se está predicando el evangelio verdadero y la verdad, y sales, a no ser que te mudes de ciudad o de barrio, eso es otra cosa, no estamos hablando de eso, ¿no? Estamos hablando de la actitud. Y Juan es claro, salieron de nosotros, no permanecieron, porque no eran. Entonces, van a haber siempre cristianos, y tristemente es una de las cosas que hoy más vemos. Acá se le pone, se le califica de diferentes maneras a esos cristianos que van saltando de iglesia en iglesia. Porque están buscando no donde su espíritu va a ser edificado, donde su espíritu va a ser alimentado, donde van a crecer, donde van a madurar, donde van a llevar frutos. La gran mayoría de esas clases de cristianos están buscando donde su carne se sienta bien y su espíritu no sea molestado. Pero bueno, vamos a continuar porque Juan nos habla mucho más y todavía nos queda un poco y nos queda poco tiempo. Dice después en el verso 23, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. La palabra de Dios no ha cambiado nunca y no va a cambiar nunca. Es eterna. Por eso el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura. Hoy tenemos diferentes versiones, pero la palabra de Dios es eterna y nunca va a cambiar. Y espero que siempre tomemos como base para nuestras vidas. Ahora, Juan nos dice que permanezcamos en lo que desde el principio hemos oído. Y otra vez hoy tenemos a muchísimos creyentes que tienen un yaboray en su cabeza. Tienen un enjambre en su cabeza. Tienen un enredo en su cabeza que ya ni saben más qué es cierto, qué es mentira, qué es verdad. Ya no saben por qué. Porque escuchan de todo. No permanecen. Y hoy están en esta corriente. Y hoy están con esto. Y hoy están con aquello. Y hoy están con lo otro. Y espero que cuando venga el anticristo no estés con él. Permanece, escucha, afírmate en la palabra. Ya no saben más qué, porque hoy se van acá porque había sido que esto es. Y después dentro de unos años, no, pero hoy estoy en esto. No, pero ahora estoy en esto. Entonces, tienen tanta información en su cabeza que ya ni entienden, ya ni saben, tienen una mezcla. Y Juan nos dice, permanezcan en lo que desde el principio han escuchado, han oído. Y es esta palabra,
Es este evangelio, es este mensaje que tú mismo tienes en tus manos y tienes una Biblia. No busque otro lado, no busque en otras cosas. Y espero que no seas un cristiano confundido, porque hay mucha gente que dice, la verdad que ya no sé más quién tiene la verdad ni quién dice la verdad. Porque le prestas oído a cualquier viento que sopla. Entonces, afírmate. Dios no tiene la culpa, ni los predicadores tienen la culpa. Tú tienes que elegir qué comida quieres comer. Tú tienes que elegir de qué te quieres alimentar. Porque aunque nos encanta la papa frita, si toda la vida te quieres alimentar de papa frita, vas a terminar muriendo de cáncer. Tú eliges qué tipo de alimento quieres comer. ¿El que le viene bien a tu boca o el que le viene bien a tu cuerpo? Entonces, no siempre nos gusta el que nos va a alimentar de verdad. Como hoy solemos escuchar, a la gran mayoría le gusta solamente chatarra. Muy rico sabor a la boca, pero no alimenta el cuerpo. Entonces tú eres un creyente, tú eres un hijo de Dios, tienes que saber. Permanece, establécete, afírmate. Si prestas oído a todo lo que viene, va a llegar un momento en que vas a terminar dejando y no sé, te vas a convertir al budismo o a cualquier otra cosa. Dice, vamos a continuar el verso 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Cuando Jesús venga, muchos vamos a salir corriendo para abrazarle. Otros van a salir corriendo para esconderse. Porque si tienes la ropa adecuada, la ropa de la verdadera novia, estás listo para casarte con Él. Pero si estás vestido de religiosidad, delante de Él estás desnudo. ¿Y qué dice el apóstol? Hay una unción, la unción del Espíritu Santo que nos enseña. Pero hoy tenemos otra vez a tantos creyentes buscando unción por todo lado. Y entonces hoy en internet nos da un poco de vergüenza a veces, ¿no? De ver a cada payaso haciendo cada cosa. La nueva unción. Y lamentablemente da para burla a muchísima gente. Hay una sola unción y esa es la del Espíritu Santo. Pero hoy tenemos a un montón de gente haciendo cada payasada, diciendo la nueva unción. La unción es única, una sola, y es la del Espíritu Santo. Pero a otro le gusta ser ungido. Entonces viene cada cosa y le hacen cada cosa y yo te unjo. Yo no necesito que nadie me unja. Yo necesito que el Espíritu Santo me unja. Y esa unción es la que necesito. Porque esa unción me va a guiar a la verdad. Y no me va a dejar caer en el engaño. Pero hay gente que busca que le impongan mano y que le transfieran la unción. Como si fuese que sufren una diálisis, aquellos que hacen transfusión de sangre. Entonces yo te transfiero la unción. Te están transfiriendo cualquier cosa menos unción. Entonces permanece. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste, estamos unidos, estamos conectados, estamos recibiendo de su vida, de su alimento.
Entonces cuando Él venga, ya estamos conectados con Él, estamos unidos a Él. Pero aquellos que no están unidos, que tal vez van a la iglesia y hacen un montón de cosas tradicionalmente, pero no están unidos en Él, porque estamos mirando varios pasajes que nos enseñan que yo tengo que analizar mi vida. Si es cierto que estoy permaneciendo en Él, se van a ver todo esto que estamos hablando. Porque muchos, dice, van a alejarse de Él avergonzados. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué triste que en vez de correr hacia Él, vamos a correr de Él. Y entonces nos viene a la mente Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios vino, corrieron y se escondieron porque tuvieron vergüenza. ¿Y por qué tuvieron vergüenza? Porque sabían lo que habían hecho. Entonces cuando el Señor venga, aunque tú me digas que yo estoy esperando, y yo estoy esperando la venida del Señor, y yo estoy esperando que Él venga, pero vamos a ver si cuando Él viene, o corremos junto a Él, o corremos de Él. Adán y Eva corrieron de Dios y se escondieron. ¿Por qué? Porque sabemos lo que habían hecho. Entonces, no es porque tú digas que estás esperando. Y yo puedo decir, yo estoy esperando al Señor. Pero vamos a ver ahora si cuando Él viene, o corro a su encuentro, o corro de su encuentro. ¿No? Entonces, permanezcamos. El que está permaneciendo, el que está firme, el que está constante, el que se está alimentando, el que está en comunión con el Señor, con sus hermanos, el que está viviendo una vida como Él vivió, entonces no vas a correr avergonzado. Ahora, tantas veces hemos escuchado esto, ¿no? Si el Señor viniera ahora mismo, ¿correría a esconderme debajo de mi cama o correría junto a Él? Así como estoy ahora. Por eso es que debemos vivir todos los días como Él vivió. Amén. Sencillo. Vamos al capítulo 3. Y sé que es un poco repetitivo, pero para poder ir terminando. Nos dice el versículo 5, capítulo 3, verso 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, y acá nos pega más fuerte todavía, no peca. Y entonces todos los creyentes diríamos, bueno, ¿quién es el que no peca? Porque es más fácil conformarnos a eso que decir, Señor, quiero decirte una cosa. Señor, te estoy pidiendo. Señor, clamo a ti. Quiero llegar un día a mi vida espiritual a un nivel donde ya no peque. ¿Qué decía? ¿Debe de andar como Él anduvo? Tal vez diríamos, ¿y cuándo vamos a llegar a eso? ¿Será que vamos a llegar? Entonces tú no eres cristiano, tú no crees en la palabra de Dios. Porque Él está trabajando, si le permitimos, para ser perfeccionados. Y la palabra es claro. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Y todo aquel que permanece en Él no peca, porque es sencillo. Si estamos conectados, si estamos unidos a Él, no vamos a poder pecar. ¿Por qué pecamos? Sencillo, ¿verdad? Porque nos apartamos. Porque dejamos de lado. Más de una vez se nos habrá dicho, si yo estoy aquí sentado y hay una chica sentada al lado mío, tengo que saber también que el Señor, no sé si está sentado o parado, pero está también ahí conmigo. Y eso va a guardar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estoy conectado con Él. Y entonces eso no me va a permitir pecar. El verso 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido.
y va totalmente en contra de lo que muchas veces muchos cristianos creen. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Porque Juan habla, vamos a decir, una verdad muy profunda, que para nosotros hoy muchas veces nos conformamos con lo superficial y reconocemos que todavía estamos pecando, pero que de nuestro corazón nunca salga: Señor, quiero llegar a un nivel espiritual donde ya no peque. ¿Podemos llegar? Y es lo que la palabra nos dice. Porque cuando el apóstol Pablo dice que hasta que todos lleguemos al mismo nivel de Cristo, hasta que todos lleguemos a su misma estatura, y dice plenitud. Y acabamos de leer hace un ratito unos versículos que decía andar como Él anduvo. Y sé que cada uno vamos a mirar nuestra vida esta mañana y vamos a decir: qué lejos todavía estoy. Yo ya me creo demasiado santo, demasiado conocedor. Ya me creía que sabía todo y que camino y que tengo años. Y nos encontramos que todavía estamos muy lejos de lo que Dios pide verdaderamente de nosotros. Para nosotros fidelidad es ir a la iglesia, ir a los cultos y hacer ciertas cosas. No, la vida cristiana es mucho, mucho, mucho más profunda que eso. Y se va a ver reflejada en todo lo que estamos hablando. Dice el verso 7: nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Entonces muchos de nosotros nos ponemos a pensar ahora, ¿verdad? ¿Qué es mi vida? Todo aquel que es nacido de Dios. ¿Naciste de Dios? ¿Está Cristo en tu vida? Todos lo que hicimos, por así decirlo, el paso de fe, lo que un día le aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, lo primero que vamos a decir es: sí, yo ya nací de nuevo. Entonces, ¿qué dice? No practica el pecado. Y aquí hay una gran diferencia, porque encontramos a muchos cristianos. Sé que podemos resbalar, caer, tropezarnos, deslizarnos, como quieras llamarlo. Sé que puede pasarnos eso y estamos allí porque el apóstol Pablo nos dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Siempre estamos ahí. Pero aquí Juan dice: el que practica. Y tristemente hay muchos cristianos que practican el pecado. Tú puedes caer en fornicación, pero otra cosa es que toda tu vida vivas en fornicación. Podemos cometer ciertas cosas, pero otra cosa es que digamos: sí, para mí esto se volvió normal. Entonces practican. Y eso es peligroso. Eso es peligroso. Vamos a tropezar, vamos a resbalarnos, vamos a tener una caída. Nos puede pasar un montón de cosas. Y nos arrepentimos y nos duele. Señor, te ofendí. Señor, otra vez. Y aquí estoy, y en arrepentimiento y en humillación. Vamos a su presencia. Espero que nunca pase, ¿no? Pero tú puedes caer en adulterio, pero otra cosa es que tú vivas adulterando. Ahora, muchos cristianos hay cosas que ya ni siquiera les son pecado, porque hicieron parte de su vida. Sé que es un poco fuerte lo que estoy diciendo,
Pero llega el momento en que ya ni siquiera tornan como una ofensa a Dios porque se acostumbraron a eso. Todo aquel que es nacido de Dios, si tú eres nacido de Dios, dice la palabra que tenemos que proponernos y agarrarnos de Dios tan fuertemente, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente, la semilla, la simiente de Dios, dice, permanece en él. Y él no puede pecar porque es nacido de Dios. Y aquí sé que otra vez van a decirme muchos, bueno, el espíritu no peca, pero la carne peca. Sé que el espíritu no peca, pero tiene que ese espíritu gobernar mi vida a tal punto que mi carne tampoco ya nunca más llegue a pecar. Porque esa es la obra de Dios en ti y en mí. Él puso su simiente para que esa simiente llegue a gobernar totalmente mi vida a tal punto que yo no tenga la excusa de decir, bueno, mi espíritu no peca porque es nueva creación, pero mi carne. Entonces hoy han hecho una doctrina a tal punto de que con el espíritu sirvo a Dios, pero con la carne hago lo que yo quiero. Y el que peca es la carne y no el espíritu. Pero Dios puso ese espíritu y esa simiente en ti y en mí para que llegue el momento en que esa simiente pueda crecer a tal punto de que ya ni tu carne peca más porque está totalmente sometido y gobernado por el Espíritu Santo. Amén. Es lo que Dios dice. Y el verso 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Tendríamos que profundizar mucho más esto, ¿no? Pero el amor de Cristo está. Y a veces podemos ofendernos, podemos enojarnos, pero dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Así que hay provisión en la palabra y en la obra de la cruz para tener victoria sobre toda circunstancia. El verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y aquí, hermanos, no, pues yo ya tengo a Cristo, yo ya tengo la vida eterna. Probablemente vamos a decir, ¿no? Pero vivimos como muertos entonces. Aunque la vida de Cristo esté en nosotros, si verdaderamente, tarde o temprano, tú vas a tomar victoria sobre eso. Espero que no vayas a la tumba llevando odio en tu corazón. El que no ama a su hermano permanece. Entonces, el tener a Cristo, el tener la nueva vida, tener la nueva creación, no es solamente ahí algo que está. Es algo que tiene que tomar gobierno absoluto y total de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Amén. El versículo 24 dice, Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Tu Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. No hace falta, no dudes, porque ese Espíritu va a dar testimonio y nos va a ir, a medida que nos sometemos, que nos entregamos, nos va a ir llevando a que vivamos en obediencia total y absoluta de toda la palabra de Dios. No solamente vas a obedecer lo que te conviene. No solamente vas a obedecer lo que estás de acuerdo o lo que te parece bien. Vamos a obedecer toda la palabra de Dios. Toda. Dice el capítulo 4, el verso 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él
y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y tenemos que permitir que ese Espíritu nos vaya perfeccionando en todas las áreas de nuestra vida. Amén. En todo, en todo. Amén. Bueno, creo que ha pasado rápido la hora, nos queda mucho por hablar, pero espero que el Espíritu Santo traiga más revelación a tu vida, más conocimiento y sobre todas las cosas le permitamos a Él. Desconectado de Él, alejado de tu hermano, alejado de la comunión, te vas a terminar muriendo. Y permanecer en Él no es estar solamente congregándonos en un lugar, es mucho, mucho más que eso. Tu vida y mi vida va a reflejar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias en esta mañana por poder compartir tu palabra. Gracias, mi Dios, porque es la verdad absoluta para nosotros. Y Dios, muchas cosas yo creo, muchas cosas yo pienso, pero si no está de acuerdo a tu verdad, no las quiero. Saca de mi mente, saca de mi corazón. Si el diablo ha puesto conformidad, si el diablo ha puesto en mi corazón, en mi mente, el conformarme, que a media está bien, que un poquito está bien. Señor, tu palabra no nos dice eso. Debemos andar como Jesús, vivir como Jesús. Señor, estamos caminando sobre esta tierra. Todavía hay falencia, todavía hay fracasos y errores. Pero Dios, queremos aprender a aborrecer el pecado como tú lo aborreces. Oh, amado Dios, Señor, no queremos practicar el pecado. Cuando sabemos, cuando nos damos cuenta que algo no está de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, que corramos a la cruz y renunciemos a ello y llevemos a morir a la cruz todo aquello que todavía está en nosotros, que se opone y que resiste a tu palabra y a tu voluntad. Gracias, Padre, por la obra de la cruz perfecta para caminar en obediencia. En la cruz, en la obra de la cruz y en tu palabra hay provisión suficiente para vivir una vida de obediencia absoluta a tu verdad. Y eso queremos, amado Dios. Líbranos de la religiosidad, de la hipocresía, de la mentira, de la apariencia. No es lo que decimos, sino lo que vivimos y lo que hacemos. Gracias, amado Dios. Bendice en gran manera a cada uno de los que nos ha estado acompañando. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias, amado Dios. Un fuerte abrazo a todos y las más grandes bendiciones de Dios para la vida de cada uno. Les amo en el Señor.